Hola, muy buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de, iba a decir la cortina de humo, pero en realidad es el tiempo de Ricardo Ferris, porque ha llegado un momento en que él es el protagonista. Y yo, pues soy un mero introductor de embajadores. Ricardo Ferris, ¿qué tal estamos? A ti te gusta mucho eso de introducir, ¿eh? José Antonio Pillín, bueno, pues déjame que, que me introduzca en el programa felicitando a todos tus oyentes y a ti mismo, evidentemente, por el nuevo año. Mm. Feliz año 2025 y esperemos que sea mejor que el 2024, que menudo balance, ¿no? Más terrorífico de año hemos tenido, ¿no? Bueno, pues el balance ciertamente, como tú bien dices, es terrorífico y eso que todavía no me han dado las cifras, pero es obvio que las cifras son horribles. Y es obvio también que el 2025 solo puede ser mejor si las expectativas que tenemos de cambios a nivel mundial influyen en España. Porque si España no cuenta para nada, y en este momento no cuenta para nada, continúa en donde está, las del 2025 y el 2026 pueden ser de cortarse las venas. En fin, no soy yo el que debe hablar, sino Ricardo, que nos va a hacer un balance. eh, si quieres un balance de la gota fría, de lo que has hecho en la gota fría, y luego ya te pasas directamente a un balance de la situación de la inseguridad, no de la seguridad, sino de la inseguridad en esta nuestra amada patria antes llamada España. Bueno, sí, el balance de la gota fría, pues desgraciadamente no puede ser más desesperanzador, ¿no? Es terrorífico ver cómo, a pesar del tiempo transcurrido, pues la Ujú. mayoría, el 90%, y no exagero, de los pequeños negocios que formaban parte del tejido productivo de todas esas poblaciones, pues permanecen cerrados y gran parte de ellos, desgraciadamente, pues no van a volver a abrir, porque eran todo pequeños negocios pertenecientes en muchos de ellos a familias que llevaban mucho tiempo al frente de ellos, muchos también personas jóvenes que se habían decidido, a pesar de padecer este gobierno, pues aventurarse en este terrorífico mundo de los autónomos y que han visto cómo de la noche a la mañana, pues una desgracia, entre comillas, de esta magnitud ha acabado con todos sus sueños, y una desgracia aún mayor, que son los gobiernos que tenemos la desgracia de tener que padecer, pues no han sido capaces ni de evitar la primera desgracia, ni de al menos paliar pues las terribles consecuencias de la misma. Fíjate que estamos hablando ya de la gota fría, esto fue el 29 de octubre. Han pasado ya pues más de 2 meses y la situación pues sigue siendo terrible. No hay ni la más mínima, ni la más mínima, el más mínimo hueco para la esperanza. Gran parte de los negocios, como te digo, la mayor parte de esos negocios siguen cerrados, no van a volver a abrir. Gran parte de los garajes de los edificios siguen inundados. Las localidades pues siguen presentando un aspecto fantasmagórico, con todas las calles llenas todavía de barro, con cantidad de coches apilados de cualquier manera, unos encima de los otros, gente que ha perdido sus trabajos, la peor parte se la han llevado, como tú sabes, pues toda esa gente que lo ha perdido, la que vivía en bajos, que ha perdido absolutamente todo de la noche a la mañana y que siguen todavía en el Ujú. alambre, es decir, que no saben qué van a hacer con sus vidas, ¿no? Y es una verdadera pena, pues cuando uno hace balance de toda esta situación, que tanto tiempo después los causantes, Ujú. aunque sea de manera indirecta, de toda esta desgracia, pues siguen en sus puestos, cobrando sueldos opíparos, y esos enfrentamientos o esos fingidos enfrentamientos entre las izquierdas y las derechas, más los medios de comunicación que los apoyan, más la gente también, los hooligans que apoyan a cada una de esas opciones, pues están más entretenidos lanzándose los trastos, fijando en este caso el punto de mira de la culpabilidad de los unos a los otros,
sin darse cuenta que en realidad aquí el fallo ha sido un fallo sistémico total, es decir, que aquí han fallado absolutamente todas las administraciones, la autonómica, por supuesto, la administración central y las administraciones locales, todas al unísono, independientemente de las siglas políticas de cada uno de los partidos políticos que están al frente de los mismos. Y sin embargo, pues como veis ahí, todos siguen en su puesto. Ha habido un par de despidos, entre comillas, simbólicos, en el caso de la Generalitat Valenciana, pero todos los principales causantes de este desaguisado pues siguen en sus puestos. Y evidentemente no se le escapa a cualquier persona medianamente razonable, no hace falta ser un experto en seguridad, para pensar que si algo similar se vuelve a repetir o incluso algo peor, pues desgraciadamente las consecuencias volverían a ser las mismas porque seguimos en manos de los mismos ineptos criminales. Ujú. Estamos apañados en ese sentido. Personalmente, después del tiempo que ha pasado, cada día soy más conspiranoico respecto a lo que ha pasado. Cada día escucho más a gente que razonablemente ha pensado que las cosas no tenían por qué haber pasado así. Primero porque no se pusieron la prevención, no se hizo la prevención que se debía haber hecho, como limpiezas de barrancos o una serie de aseguramientos, una serie de pensamientos de futuro. El único pensamiento de futuro que había en el Ministerio de Transición Ecológica, qué bonita frase, transición ecológica, era cargarse todas las presas, represas, azudes y demás, y dejar que los pajarillos, digo, los pececillos subiesen por la corriente hacia el inicio de los ríos, lo cual esto me puede llevar a un juzgado, pero es de gilipollas auténticos la actuación que han tenido. Y bueno, cada vez estoy viendo más lo que hay gente que me habla de presas que se abrieron cuando no debían de haberse abierto, por si acaso, de actitudes, sobre todo de limpieza, que no se hicieron, etcétera. No sé tú en ese tema conspiranoico qué tienes por ahí. Yo no soy muy amante de las conspiraciones, soy más amante de las realidades. Y la realidad es que, independientemente de estos factores que mencionas, lo que se debería haber hecho, evidentemente, en materia preventiva es una evacuación de la gente, ¿no? Haber evacuado a la gente de un lado al otro del margen del río aquí, es decir, de las zonas inundables a las zonas no inundables. Una evacuación que al estar suele ser poblaciones que están pegadas a Valencia, pues se habría podido efectuar en muy pocas horas. Pero como tenemos a esta serie de, como te he dicho antes, de ineptos criminales totalmente profanos en materia de seguridad, ya sabes cómo actúa en materia de seguridad, pues un tío que no tiene ni idea de seguridad o una tía que no tiene ni idea de seguridad. Es decir, bueno, la cosa no será para tanto, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, que seguro que no es para tanto, ¿no? Esta es la típica reacción que tiene cualquier persona que no tiene ni idea de seguridad y que desgraciadamente, pues ha causado tantas y tantas muertes y tantas desgracias económicas que se hubieran podido evitar en el caso de las pérdidas de vidas, pues en su práctica totalidad, y en el caso de las pérdidas materiales, pues gran parte de ellas también habrían podido evitarse si se hubiera actuado siguiendo en este caso los protocolos adecuados en materia de seguridad. Y hablando de ineptos criminales, pues tenemos que volver a hablar una vez más de nuestro inefable amigo, nuestro inefable ministro del Interior, señor Marlaska, que con un mes y medio de retraso, pues ha publicado las cifras de criminalidad en España de los 9 primeros meses de este año, perdón, del año pasado ya, del año 2024, del acumulado de los 9 primeros meses, y contra todo pronóstico, pues una vez más vuelve a crecer la criminalidad. Este inefable ministro tiene el dudoso honor de ser el único ministro del Interior de toda la historia de la democracia española que a lo largo de todo su mandato, fíjate ya la de años que lleva al frente del Ministerio de Interior, pues año tras año ha visto cómo la criminalidad iba subiendo de manera inexorable. Es decir, antes de la llegada de este sujeto al frente del Ministerio del Interior,
pues estadísticamente hablando, lo que se producía eran los típicos dientes de sierra. Un año subía un poquito, otro año bajaba un poquito, otro año volvía a subir un poquito, otro año volvía a bajar un poquito. Bien, desde el aterrizaje de este sujeto al frente del Ministerio del Interior, pues a lo largo de estos 6 años de legislatura socialista, como no, pues las cifras de criminalidad no solamente no han parado de crecer, de subir, sino que lo han hecho en unos porcentajes hasta entonces totalmente desconocidos también en toda la historia de la democracia española. Una vez más, tenemos que hablar más, sabes que a mí me gusta, me preocupa muchísimo me gusta hablar mucho del tema de las violaciones, porque es un tema que, como hemos mencionado tantas veces, a lo largo de mi vida profesional he visto que es pues uno de los delitos, quizá después de los homicidios y los asesinatos, lógicamente, que más devastación causa, más dolor causa en no solamente en las víctimas, sino en todos los familiares de alrededor de las víctimas, y que una vez más, y contra todo pronóstico, después de las brutales subidas de los años anteriores, subidas, por cierto, ocultadas por todos los medios de comunicación e ignoradas también por parte del falso feminismo, este feminismo que presume de radicalidad a la hora de defender a las mujeres y que sin embargo pues hace oídos sordos al fenómeno más grave que se puede producir contra la dignidad de las mujeres, que son en este caso las violaciones, es decir, las agresiones sexuales con penetración. Y que, como te digo, una vez más, y a pesar de todas las brutales subidas de los años anteriores, año tras año, estamos hablando de subidas sobre subidas, pues en estos 9 primeros meses de lo que va de año, vuelven a subir. Vuelven a subir hasta el punto que en estos 9 primeros meses del año, y se dice pronto, en España se han producido, redondeando, 4.000 violaciones. Se han denunciado en realidad 4.000 violaciones, es decir, 3.944 para ser exactos. Eso hace una media de 438 violaciones en España cada mes, 438 violaciones cada mes, y eso significa que cada día, José Antonio, en España, pues 15 de nuestras mujeres son violadas. Cada día. Debemos preguntarnos una vez más cómo es posible que estas cifras, que son oficiales, evidentemente la realidad es mucho mayor, porque hay un porcentaje ahí, lógicamente, de delitos sexuales y de violaciones, en este caso, de las que estamos hablando, que no se denuncian. Y sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, ¿cómo es posible que las feministas y los medios de comunicación y el propio gobierno, que al fin y al cabo, y sus socios, ¿no?, que presumen precisamente de ese feminismo o de ese falso feminismo, ni siquiera se hayan hecho eco de estas cifras tan brutales? Porque es que estas cifras son totalmente inasumibles en un país del ámbito de la Unión Europea y nos acercan más, esas 15 violaciones diarias, pues nos acercan más a los ratios de seguridad de un país africano o de un país de Sudamérica. No podemos seguir permitiendo bajo ningún concepto estas cifras de criminalidad. Te he hablado de las violaciones, pero si te hablo también, por ejemplo, de los homicidios, los asesinatos, pues siguen creciendo también, además de una manera alarmante. Pero es que estamos hablando de unas cifras. Fíjate, por ejemplo, aquí en Castellón, sin ir más lejos, los homicidios han subido, en Valencia, por ejemplo, que es la ciudad donde yo vivo, los homicidios han subido un 100% en estos 9 meses. Un 100%, se han duplicado. Es que estamos hablando de unas cifras realmente increíbles. En Castellón, por ejemplo, las violaciones pues, han aumentado un 200% en estos 9 meses y se quedan tan panchos. Es que ni siquiera se mencionan estas cifras. Estoy hablando de unas cifras brutales. He mencionado la Comunidad Valenciana, pero te puedo mencionar, por ejemplo, sé que tenemos muchos oyentes en Murcia. Las violaciones en Murcia en estos 9 meses, después de las brutales subidas del año pasado, vuelven a subir en este caso un 18,3%. En Extremadura un 37,5%. Es que son brutales. Estamos hablando de unas cifras totalmente inasumibles.
En Vascongada las violaciones suben un 32%, pero vuelvo a repetirte, es que estamos hablando de subidas sobre subidas. Estamos hablando de unas subidas brutales, subidas geométricas. Y esto en ningún caso debemos permitirlo. Han subido también de manera brutal el tráfico de drogas. Ya hace mucho tiempo, hemos comentado ya anteriormente en algún programa, que desgraciadamente España ya es un narcoestado. Es decir, tenemos un problema más que serio con las drogas. Los delitos relacionados con las drogas están creciendo también de manera geométrica. Y lógicamente todo ya sabemos, esto no descubro nada, lo sabe la gente perfectamente, que cuando suben todos los delitos relacionados con las drogas, y más en el caso de un narcoestado como España, pues evidentemente todo el resto de la criminalidad se ve seriamente afectada también al alza. Porque eso significa, lógicamente, que todos los delitos conexos, estamos hablando de robos con violencia, intimidación, riñas tumultuarias, etcétera, suben también los homicidios, asesinatos, por supuesto, suben también de manera exponencial. Entonces, también me he dedicado, fíjate que, por ejemplo, me estoy entreteniendo ahora, porque las cifras han salido hace relativamente poco, me estoy entreteniendo en calcular las tasas de criminalidad, en concreto de, por ejemplo, temas como los homicidios o los asesinatos, en cada una de las principales comunidades autónomas, ¿no? Si, por ejemplo, la gente se llevaría una sorpresa al saber, por ejemplo, que los ratios de homicidio, los ratios de homicidios y asesinatos más altos de toda España, pues una vez más, desgraciadamente, los tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Infinitamente mayores que los de, por ejemplo, Cataluña, ¿no? Todo el mundo entiende que Cataluña es una de las comunidades donde más homicidios, más asesinatos se cometen. Pues bien, debería saber la gente que eso no es así. La Comunidad Valenciana es la primera comunidad, en este caso, en ratio de homicidios y asesinatos. La segunda es Andalucía y efectivamente Cataluña es la tercera. Pero ya te digo que, por ejemplo, Comunidad Valenciana y Andalucía están por encima en esos ratios de homicidios y asesinatos que la propia Cataluña, ¿no? Y la verdad es que son cifras en general, no quiero destacar ninguna comunidad porque es que absolutamente los datos son catastróficos en todas ellas. Sí que me llamó la atención, por ejemplo, que en sitios como, bueno, no me llamó la atención. Lo que quiero hacer es llamar la atención en este caso de los oyentes. A mí, evidentemente, esto no me llama la atención. Pero sí que hay que mencionar que las violaciones, por ejemplo, en sitios como Melilla o como Ceuta, pues se han disparado también en un 100 y en un 150%. Es decir, que aquello va totalmente también, pues, cuesta abajo, ¿no? Y yo creo que todo esto realmente merece pues un estudio, un análisis de todos estos delitos a fondo, análisis en el que nos desprendamos de todo tipo de prejuicios ideológicos, porque el problema que tiene en este caso la política española es la de introducir, me refiero en cuanto a seguridad ciudadana, introducir la ideología absolutamente en todo. Si realmente nos dedicamos a estudiar, en este caso, por ejemplo, el fenómeno de las violaciones, pero hablo de las violaciones como podría hablar perfectamente igual de las riñas tumultuarias o de los robos con violencia e intimidación o de los robos en domicilios, me da igual. Cualquiera de esos delitos, digamos, de lo que nosotros llamamos el 5x5, los delitos que más preocupan realmente a la población, porque son los delitos que más impactan en este caso en las víctimas, ¿no? Los que más daño causan en las víctimas, pues el análisis está perfectamente claro, ¿no? ¿Por qué se está violando más? ¿Se está violando más porque los jóvenes consumen más porno, como dicen estos estúpidos de la progresía? Eso es un argumento que se cae por su propio peso, es un argumento totalmente estúpido y que saben que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué se están produciendo cada vez más violaciones? Pues evidentemente por esa irrupción en nuestra sociedad de gente proveniente de una serie de culturas en las que el respeto a la mujer, pues evidentemente brilla por su ausencia. Me refiero que esta gente proviene de una serie de culturas donde la violación y las violaciones pues son el pan nuestro de cada día. Y tú precisamente que has estado en zonas también geográficas, me refiero, en otros países realmente complicados, sabes perfectamente que eso es así.
Y cierto. evidentemente cuando esa gente, la que se desconoce totalmente actividad alguna, si tienen antecedentes, pues entra de manera masiva en nuestro país, invade nuestro país, aunque a esta progresía tampoco les gusta nada ese término, pero evidentemente si nos fijamos en los términos cuantitativos y en la manera que tienen de entrar en nuestro país, pues evidentemente estamos hablando de una invasión. Cuando esos invasores entran de manera masiva en nuestra población, pues lógicamente lo que hacen es Mm. reproducir de manera mimética pues todos esos comportamientos que desgraciadamente venían practicando en los países y en las culturas de donde proceden. Ricardo, yo te estoy oyendo, me tendría que escandalizar, me tendría que plantear, oh, qué desastre, qué mal vamos, pero Uh -huh, no me lo planteo y no me lo planteo porque soy consciente de que nuestra clase política vive de espaldas, no a la realidad, que la conocen, pero no uh quieren -huh, conocerla, sino que viven de espaldas al pueblo. Ellos están a lo suyo, que es llevárselo lo más deprisa que puedan, y evitando que a ellos les puedan pedir responsabilidades, y ahí está el verdadero problema. Yo hablo con mucha gente de Canarias, tú sabes, yo he vivido en Canarias también, uh -huh. y tengo buenas amistades, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, que es la zona donde yo estuve destinado y donde yo estuve viviendo. Y la gente me habla de la situación. La situación que yo conocía en Canarias hace años, estamos hablando hace casi 20 años, en la cual pues yo podía salir a la calle tranquilamente a las 2 de la mañana o a las 4, quedarme toda la noche por ahí con unos amigos en Puerto del Rosario, por ejemplo, en Fuerteventura, justo enfrente de lo que es el puerto comercial y el puerto pesquero. Había una Uh-huh. zona, y sigue existiendo la zona, ahora de otra manera, en la cual, bueno, pues tú te ponías allí pues a media tarde y te daban allí las 2 de la mañana tranquilamente, tomándote unas tapas, bebiendo cerveza o simplemente pues observando el mar, el cielo estrellado, porque en Fuerteventura todavía se podía ver el cielo estrellado, etcétera. Y, y bueno, pues me habla gente de la que trabajó conmigo hace 10 15 20 años por allí, pues que ahora mismo la gente se cierra en las casas. O sea, se Uh-huh. hace de noche, tú sabes que al estar más cerca del Ecuador, el, eh, el horario es diferente, es decir, Uh-huh. no pasa como aquí que en verano a las 10 de la noche es de día, allí a las 10 de la noche es de noche en invierno y en verano. ¿Qué Sí, sí. representa esto? Pues que representa que la gente se está encerrando en casa. Uh-huh. Sitios que yo conozco, digo, oye, pues el bar fulano que tenía una terraza, el bar fulano que tenía una terraza a las 10 de la noche está cerrado. Cuando yo estaba hasta las 2 de la mañana tomándome allí algo fresquito mientras, bueno, pues veía el oleaje sobre Playa Chica y tal. ¿Por qué? Pues porque las calles no son de la gente que vive en Fuerteventura y tampoco las fuerzas del orden son capaces de controlar la situación porque, bueno, la población que oficialmente no existe, y tú sabes a lo que me estoy refiriendo, los Uh-huh. noruegos en general, Uh-huh. pues viven de lo que viven, viven del asalto, viven de la violación, viven de todo este tipo de cosas. Y sin embargo, curiosamente, en esas cifras que tú me has dado, Fuerteventura o Lanzarote no figuran como nada del otro mundo. ¿Por qué? Uh-huh. Pues porque entiendo que primero no se denuncian Primero la gente evita ya las situaciones, es decir, se hace de noche y se va a su casa, igual que en Francia. En Francia era un país también donde la gente vivía de noche. Y la gente en Francia a las 9 de la noche no hay nadie en la calle, porque claro, le puede pasar cualquier cosa. Y en sitios como Lanzarote, Fuerteventura, que hay una temperatura excepcional, que puedes todo el Uh-huh. año quedarte en una terraza por la noche, tampoco. Eso por un lado. Por otro lado, el que, bueno, los noruegos no son tan malos. Y finalmente, pues porque me da la ligera impresión, y ahí ya no estoy hablando de Lanzarote, Fuerteventura, ahí estoy hablando de toda España. Hay maquillaje, Sí, o me sí. equivoco. Sí, no, bueno, esto daría para muchos programas
Me refiero a cómo se maquilla y cómo se cambia la estadística. Podríamos estar hablando programas y programas. El propio sistema estadístico español de la criminalidad es una absoluta mentira porque, por ejemplo, el tema de los hurtos, que son los que desde el punto de vista numérico, los delitos que más, digamos, pesan dentro de la estadística, pues el hurto, digamos, de una cartera desde el punto de vista estadístico cuenta exactamente igual que un asesinato o una violación, ¿no? En el peso total de la estadística, de manera que, eso lo ha explicado muchas veces también otros colegas míos de la policía, si Mm. bajan los hurtos de 5 a 4 o de 5 a 2, sin embargo los homicidios suben de 1 a 2, pues estadísticamente en su conjunto habrá bajado. No pasa nada porque de todas formas sigue subiendo absolutamente todo, es decir, es que siguen subiendo absolutamente todos los delitos, pero lógicamente son esos delitos. Mira, te hablaba antes, por ejemplo, te he dicho de Ceuta y Melilla, te hablaba de un 100 en 150. Estaba viendo ahora aquí que tengo las cifras. No, no, son en Ceuta las violaciones han subido en estos 9 primeros meses un 150% y en el caso de Melilla han subido un 250%. Pero que no tiene Fíjate. nada que ver, como te digo, con la política, porque, por ejemplo, en Ujú. Castellón, que tenemos ahí un flamante concejal de seguridad, nada más y nada menos que de Vox, pues las cifras son espeluznantes, porque las violaciones han subido un 200%. Y evidentemente, pues independientemente de que sea de Vox, del PPOX, del PSOE o de Sumar, evidentemente no van a salir a dar explicaciones. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar no conocen absolutamente el tema, seguramente ni siquiera sabrán, se habrán preocupado de ver la estadística, los asesores ni siquiera le habrán pasado estos datos para no preocuparle. Por supuesto, los jefes de las fuerzas y cuerpos de seguridad en esas reuniones que se mantienen de manera periódica también ocultan esos datos. Yo he formado parte de estas reuniones en delegaciones de gobierno con los concejales y tal, y los jefes de policía están más preocupados de, lógicamente, ocultar la realidad. Son ellos los que le presentan los datos que quieren, lógicamente, a esos figurones políticos. Y como no hay nadie, los propios políticos, por supuesto, ni idea, ¿no? Esta persona que te acabo de mencionar, por ejemplo, para que te hagas una idea, es un profesor de religión. Pero los asesores que se buscan son exactamente iguales que ellos. Es decir, son gente que tampoco tiene ni la más mínima idea de seguridad. Y, lógicamente, pues esto se traduce, por lo que hemos visto, ¿no? No solamente en estos aumentos de criminalidad, sino lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de la gota fría, ¿no? Ya has visto lo terrible de las consecuencias de no tener profesionales al frente de esas áreas. Y fíjate, lo voy a poner en contraposición con los resultados, algo tan chorra como ese centro comercial de Bonaire, en el que se hablaban tantos muertos, ¿no? Pues fíjate los resultados de una buena acción, en este caso, por parte de 4 o 5 vigilantes de seguridad pertenecientes a una empresa privada, que lógicamente son perfectamente conocedores de los protocolos que tienen que aplicar en el caso de inundaciones y, lógicamente, pues los aplicaron y salvaron a todos los clientes que había dentro. Esa es la diferencia entre profesionales de la seguridad, aunque sean gente humilde, aunque valiente y trabajadora, como el caso de estos vigilantes, y pues gente que no tiene ni la más mínima idea, como el caso de los políticos y toda la playa de asesores que les rodean, que no solamente están contentos, no solamente no se contentan con cobrar lo mismo que el resto de las personas, sino que están cobrando unos sueldazos que no lo cobra ninguna persona, ningún profesional perteneciente al área de la empresa privada, y además, pues no solamente contentos con cobrar esta dinero, es que se permiten el lujo de no tener ni la más puñetera idea de las áreas a las que están obligados a tener que responder. Y ese es el gravísimo problema que tiene España y el gravísimo problema que vamos a seguir teniendo, desgraciadamente, a lo largo de 2025. Pero la culpa no lo tienen los políticos. La culpa lo tienen las personas que siguen votando a este sistema que Eso es. desgraciadamente alimenta la existencia de este tipo de alimañas. Ujú. Perdóname la expresión, pero es que son alimañas, porque cuando se produce la muerte de tantas personas inocentes como consecuencia de la estupidez de esta gentuza, yo creo que el término alimañas en este caso se les queda muy corto. Yo te voy a decir una cosa, mi opinión. Estoy totalmente de acuerdo en casi todo lo que has dicho, sobre todo en cuanto a los políticos, a su conocimiento de la situación. Más claro ejemplo que cuando sucede lo que sucedió ese final de octubre, esa gota fría, esa inundación, resulta que la persona responsable de todo este tema, desconocía que existía un sistema de alarma. Es decir, tú eres No, el jefe
el jefe o la jefa de todo el sistema de prevención y todo el sistema de actuación y desconoces que existe un sistema para que la gente conozca que va hay un problema y que puede pasar algo grave, eso demuestra que únicamente has llegado hasta tomado posesión de tu cargo y a final de mes recoges el sueldo. Bueno, te lo envían a casa. Y mientras, que, ¿a qué te dedicas? Pues a eventos, a actos, a eventos, a ponerte Ujú. el traje de chaqueta y pegarte un voltio y luego además que los periodistas apesebrados pues te digan, ay, qué bien lo está usted haciendo y qué guapo es, ¿no? O qué guapa es, o qué guape es. Que ese es otro de Ujú. los grandes problemas. Y Eh, vaya ejemplo que hemos permitido que se dé a la sociedad, ¿no? Porque en el ujú, caso de la Generalitat, pues ahí siguen todos en su puesto, y en el caso ujú. del gobierno central, ahí tenemos a esa delegada del gobierno que no solamente sigue en su puesto, sino que ha sido ascendida, ha sido premiada con la Secretaría de Estado de Igualdad, según dijo el propio presidente del gobierno, por su meritoria gestión el tema de la gota fría. ¿Pero qué Sí, gestión? Si no ha gestionado absolutamente pero ¿qué me nada. Y dices? dejó durante 3 largos días a toda la población abandonada a merced de todos los Bueno, saqueadores, pero de todos alguien los pidió delincuentes. ayuda. Es que ese es el problema, que nadie Efectivamente. pidió ayuda. Pero bueno, ahí Es tenemos, yo creo, increíble. sigo diciendo que en realidad somos nosotros los culpables, ¿no? La población Sí. civil que soportamos que estas cosas sigan ocurriendo, ¿no? En vez de lanzarnos a la calle y tirarlos a todos, a toda esta gentuza, a bastonazos. No por nada, simplemente pues porque nos estamos jugando, como habéis visto, nuestra propia seguridad. Si ojalá no ocurra, pero si este año vuelve a ocurrir una desgracia de tal magnitud o incluso superior, como hemos comentado ya en alguna ocasión, pues nos vamos a comer los unos a los otros, ¿eh? Porque no tenemos ningún cerebro al frente de nada para solventarlo. No, pero hay graves problemas porque ya no es solo un problema como pueda ser una gota fría o un terremoto, sin ir más lejos, que puede existir. Sobre todo en el sur de España hay muchas posibilidades de que Granada, Málaga, esa zona sufra un terremoto en cualquier momento. Están en el lugar Bueno, la adecuado. pregunta que me hago, yo te haría a ti, José Antonio, me gustaría que me la contestaras tú. ¿Tú crees que si esto hubiera ocurrido en Cataluña, o hubiera ocurrido arriba, en Vascongadas, ¿tú crees que la inacción, en este caso, de todas las autoridades habría sido la misma? No, en absoluto. Lo que pasa es que uno de los graves problemas que tienen y que ellos tuvieron la inacción es precisamente porque no querían destacar, por ejemplo, que los militares entrasen a solucionar los problemas, no querían que las fuerzas del orden tomasen las calles por si acaso, y tú sabes la cantidad de saqueos y de problemas que ha habido y de delincuencia que ha habido a consecuencia de la gota fría. ¿Qué sucede? En Valencia bueno, da igual. Entonces, si esto pasa en Barcelona, bueno, en Barcelona no sé, pero en otros territorios como Gerona, que son mucho más independentistas, o Lérida, o Ujú. por ejemplo esto pasa en San Sebastián, desde el minuto cero, el 100% de las instituciones del Estado se hubiesen volcado en ayudar a la gente en solucionar el problema y hubiese habido mayor capacidad, mayor capacidad de hacer cosas que lo que se necesitaría. Aquí, pues como nadie lo ha pedido, esa es la explicación que da el inquiocupa de la Moncloa, pues no pasa nada. Es que le da igual. De todas maneras, creo que se equivocan. Creo que se equivocan, porque va a haber un antes y un después de la gota fría. Porque como tú bien has dicho, aquí no se está solucionando nada, no se está ayudando a la gente, no hay nada más que ver el tanto por ciento de las ayudas del Estado están en el 5%. 2 meses después, el 5%. Hoy me he enterado, además lo ha contado Telecuatreros, me parece, es donde lo he oído, pues yo oigo los servicios informativos de Telecuatreros, Telecirco y toda esta gente para hacerme la idea de hasta qué punto es Ujú. deleznable su trabajo. Bien, pues cuentan que para que te den la ayuda correspondiente por el tema del coche, o sea, tú tienes tu vehículo, se lo ha llevado la gota fría por delante y necesitas justificar que el vehículo se lo ha llevado. Es decir, que tienes que hacer unas fotos del vehículo en el estado que se encuentra, dónde se encuentra, etcétera. Y claro, que hay muchísima gente que
que no sabe ni dónde ha ido a parar su coche, ni en el estado, mucho menos en el estado como está, y si que no sabe dónde está, ¿cómo le va a hacer unas fotos? No te pagan la ayuda correspondiente, como no puedes justificar. Es decir, De verdad. mientras... No, es todavía peor. Me contaba esta mañana un vecino, no sé, Mm, incluso ha salido en algún que otro medio, porque lo he oído, es un chico de allí de Paiporta, que su vehículo aparecía dentro de la DGT como localizado, pero no te decía dónde. Entonces el seguro le decía que si no decía exactamente el lugar donde estaba, que no le podían. Es decir, están poniendo todo tipo de trabas. Lógicamente las compañías se escudan en el tema de evitar las estafas, ¿no? Porque sí que es verdad que ha habido algún que otro jeta que lógicamente aprovechándose de la situación pues ha intentado sacar un dinerillo a costa de un coche que no tenía o que no estaba en las condiciones que decía tener, pero bueno, eso no quita para que lógicamente la gente honrada que ha perdido todos sus vehículos de la noche a la mañana pues tenga el derecho en este caso a cobrar algo de dinero, ¿eh? Porque no te creas que lo que están cubriendo, el dinero que están dando también pues, por los coches es una estupidez. Dice que están bueno, cobrando aunque por sea ese poca menor más el cantidad, algo 20%, salvo. pero bueno, lo que sea. De todas formas, sí que quería hacerte una puntualización y tú como militar, evidentemente, este tema lo conoces infinitamente mejor que yo. Te lo digo cuando has hablado de la inacción de los militares. Tú sabes que en este caso la inacción de los militares en ningún caso se debía haber producido, porque tú sabes perfectamente que tanto la ley de defensa como las propias ordenanzas militares obligan, no es que facultan, sino que obligan a estos mandos, a estos malos mandos militares, obligaban a actuar ante una emergencia, ante una situación como la de la gota fría, como la que se produjo desgraciadamente aquí en Valencia. No tienen la obligación de esperar ninguna orden política. Es más, tienen la obligación de actuar. Esto es como si se produce una invasión, una situación de guerra. No tienes que esperar ningún tipo de orden política. Tú tienes que responder. El problema es que, lógicamente, estos malos, estos terribles mandos militares que hay ahora, pues no quieren mover ni un solo músculo, a pesar de que sea su obligación legal, porque Ujú. tienen miedo, lógicamente, de el qué dirán las autoridades políticas, qué dirá la opinión pública, si se toma en este caso la libertad de actuar conforme a ley y Ya, ayudar pero a la población como es su obligación legal. Lo que pasa es que, como hemos hablado tantas veces, ¿no? En el caso de los mandos policiales, pues en el caso de los mandos militares exactamente igual. Hemos venido sufriendo durante décadas pues un sistema de ascensos que ha propiciado la llegada, en este caso, al generalato de los más inútiles. Esto ha pasado ujú. exactamente igual que las fuerzas y cuerpos de seguridad, gente lógicamente que ni está preparada para afrontar este tipo de situaciones desde el punto de vista operacional, ni desde el punto de vista moral está capacitada ni facultada Efectivamente. para hacer frente a este tipo de situaciones. Son gentuza que se ha pasado pues estudiando las oposiciones en tiempos, en horas de trabajo, mientras otra gente realmente pues estaba solventando la papeleta a la ciudadanía en el día a día. Y desgraciadamente, pues esas son la gente, esa es la gentuza en este caso que tenemos al frente de todas y cada una de las instituciones y que si los ciudadanos no nos ponemos las pilas para obligar a que todo esto cambie, pues vamos a tener que seguir soportándola. Lo malo es que los ciudadanos en este caso que no votamos, pues tenemos también la desgracia de tener que soportar los resultados de todos estos hooligans de izquierdas y de derechas que siguen confiando en las siglas de uno u otro de estos partidos sin darse cuenta de que es precisamente ese sistema de partidos el que está propiciando la llegada al poder de todas estas alimañas. En fin, así que nada, amigos, sigan votando a lo largo de este año 2025, si es que hay alguna elección anticipada, y si no, pues cuando llegue el momento, pues sigan confiando en unas siglas o en otras, creyendo que va a cambiar en algo el futuro de nuestra nación cuando inexorablemente nos vamos al fondo del mar, matarile, erile, erile. José Antonio. Y yo, desgraciadamente, ojalá me gustaría tener más conocimientos políticos para ofrecer otro tipo de situación, de otro tipo de solución. Pero actualmente, tal y como está el panorama político, la única solución, evidentemente, es producir el reseteo de todo este sistema criminal, dejando de votar. Si siempre somos, la gente que no votamos, somos el partido, entre comillas, ganador de todas las Sí, elecciones desde que la democracia cierto. se instauró en nuestro país. Pero cuando ese porcentaje de no votantes, que en realidad lo que está reflejando
No es gente pasota, sino gente que ha comprendido que estamos hasta las narices de este sistema y que todos son absolutamente iguales, no por nada, pues porque este sistema de partido, lógicamente, con el sistema de listas cerradas, en el que un inútil se dedica a nombrar una serie de gente todavía más inútil que él, independientemente de las siglas, para que le secunden, pues con este sistema no podemos llegar a ningún lado. Y es hora ya de que los ciudadanos, los que todavía mantenemos una cierta capacidad de razonamiento, pues obliguemos a cambiarlo. Y la única manera de cambiarlo es decir, oiga, es que ya somos el 60 o el 70% la gente que no votamos porque estamos hasta las narices ya de este sistema. Y de esa manera pues estaremos legitimados para tomar la serie de acciones que haya que tomar para cambiar, incluso aunque sea a la fuerza, entre comillas, pues todo este sistema. 5 minutos para terminar el programa y en esos 5 minutos quería comentarte una cosa. Esta Ujú, mañana, bueno, pues escudriñando por ahí he encontrado información acerca del gravísimo problema del narcoestado, que es con lo que tú has ujú, iniciado el programa. Y es ujú, que, aparte de ser la puerta de entrada de todo lo que viene del norte de África, o de África en general, como lo quieras llamar, somos también en la puerta de entrada de todo lo que viene de Sudamérica y ahora también de Norteamérica con lo que es el material químico en lugar de las drogas desde el punto de vista natural. Gracias a Dios la mayoría de las drogas pasan por aquí, pero ese paso, el ser el camino de las drogas, pues significa violencia y mucha violencia, porque ya es abierta la lucha entre bandas, se ve, ujú. y también se ve y muy claramente que existe un cierto hartazgo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque yo no soy policía, aunque lo he visto de cerca lo que sucede, y es que lo entiendo, pero ¿entiende la gente que tú como policía mañana coges a un figura de estos que lleva no sé cuántos kilos de no sé qué, lo llevas a comisaría, de la comisaría al juzgado y 3 días después está en la calle? Eso tiene que quemar, yo no sé, pero ¿no quema la voluntad, el valor, el honor de los policías? Claro, claro, claro que mina la moral, pero esto viene sucediendo hace décadas, quiero decir, no es un problema nuevo. De todas formas, yendo por partes, el tema de las drogas que mencionan, no te creas que ya el tema es tan fácil, no es que seamos un país de paso, es que España es ya, según datos Y de es la propia productor. Unión Europea, el principal productor canábico de toda la Unión Europea. Principal Sí. productor. Es que ahora no hay finca de barrio problemático, no hay sótanos de barrio problemático, no hay chalet de zonas apartadas, no hay una nave escondida que no se esté, en este caso, dedicando a la elaboración, al cultivo y la elaboración de drogas, aquí en España. Es que estamos Sí. ya colombianizándonos a pasos Ujú. agigantados. Todo esto sumado también a que efectivamente también es lugar de paso. Por eso he definido ya a España, como todo el mundo, cualquier policía te lo puede decir, como un verdadero ya narcoestado, como el principal narcoestado de toda la Unión Europea, que se dice pronto. Y esto ya no lo podemos permitir. Y no hay ningún tipo de estrategia de lucha contra el tráfico. Los traficantes se han hecho ya tan fuertes que actualmente, lo he mencionado ya en algún programa, el primer paso que deberíamos dar si realmente queremos iniciar la lucha contra las drogas y sus terribles efectos y contra los traficantes es ilegalizar de una vez por todas el consumo de drogas. Cuando digo ilegalizarlo quiero decir criminalizarlo. Tenemos la cadena ya, la cadena me refiero de cultivo, elaboración, distribución y tráfico de drogas, es tan fuerte que la única manera de romperla es, lógicamente, como siempre, atacando su eslabón más débil. El eslabón más débil de esta cadena son siempre los consumidores. Es ahí donde tenemos que atacar si realmente queremos empezar a acabar con este problema. Y lo de ilegalizar el consumo de drogas, que mucha gente se echará las manos en la cabeza y dirá que exagerado. No es exagerado en absoluto, porque somos prácticamente el único país, ya no de la Unión Europea, sino del mundo, en el que el consumo de drogas no es delito. Solamente dentro del ámbito de la Unión Europea, entre comillas, no es delito parcialmente en el caso de Italia y en el caso de Portugal. Pero en algunas ocasiones también el consumo de drogas, en función de las circunstancias, es delito. Aquí en España no es delito en absoluto. Entonces, eso es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque estamos
desposeyendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad de la principal arma que tienen si realmente queremos acabar con el tráfico, que es la de los consumidores, es decir, ¿de dónde han sacado la droga esos consumidores? Esa es la primera pregunta, lógicamente, que a la hora de investigar cualquiera de estas tramas de tráfico de drogas, un policía tiene que hacerse. Y esa pregunta solamente la pueden responder, lógicamente, los consumidores. Y la única manera de que te responda un consumidor de drogas a esa pregunta es con el miedo de ir a la cárcel, porque ha cometido un delito. Y además que es un delito desde el punto de vista penal, ya no como policía, como jurista, es una inducción al delito. Es decir, si yo voy a comprar una droga, estoy invitando a otra persona que me la venda. Eso es una inducción al delito. Hombre, está tan claro, los jueces lo tienen tan claro, fíjate tú, que si lo hace un policía, es decir, si yo ahora voy y me hago pasar en este caso por consumidor y le digo a una persona, oye, ¿tienes algo para venderme de droga? El juez va y me detiene a mí como policía por inducción al delito. Esto es así. No podemos hacerlo. Y sin embargo, si lo hace un particular, no hay ningún problema, ¿no? Es increíble, ¿no? Es exactamente lo contrario de lo que debería hacer, lo contrario de Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de drogas, bien, es igual que cualquier otro país, es un delito, te detienen. Pero si lo Ujú. hace un policía, lógicamente, con bajo, Es en más este caso, grave. de investigación, no. ¿Por qué? Pues porque si lo hace un policía, lógicamente lo que está buscando es Ah, detener. sí. Aquí exactamente al revés. Si lo hace un Ujú. policía, totalmente prohibido, no lo podemos hacer, eso es inducción al delito. Sin embargo, si lo hace un particular, ya no es inducción al delito. Entonces, desde el punto de vista jurídico, a mí me gustaría que algún jurista de estos de reconocido desprestigio me explicara cuál es la diferencia entre ambos casos. Bueno, Ricardo, tenemos un problema. Me he quedado sin tiempo. Pero sin tiempo, sin tiempo. Y lo único que me queda, pues, es despedirte y bueno, quedar contigo, emplazarte a una nueva entrevista, porque siempre nos cuentas cosas muy interesantes, como todo esto que nos has hablado de las violaciones, que es verdaderamente un problema muy serio y que se va a convertir en mucho más serio todavía, y el tema de la droga, que también es muy interesante. Ricardo Ferris, muchas gracias por tu comparecencia. Un saludo y advertirle en este caso a nuestros oyentes, a los que tengan hijas, en este caso jóvenes, que tengan muchísimo cuidado y que les comenten que a la hora de ir a locales de ocio no se fíen en absoluto de las bebidas o de lo que les suministra en ese caso gente desconocida, porque desgraciadamente esas violaciones producidas por sumisión química se han convertido ya en España en una verdadera pandemia y la mayor parte de ellas, lógicamente, como os podéis imaginar, pues tienen lugar en esos lugares de ocio donde teóricamente esa gente debería estar a salvo, pero no lo están en absoluto. Así que muchísimo cuidado y extremen las precauciones al respecto. Ricardo, gracias. Un abrazo, Chao, amigo. gracias a vosotros, feliz año y nos veremos en breve cuando vosotros queráis.